Señora Presidenta de la Asamblea encargada, un saludo a los y las colegas asambleístas. Ha traído al debate este proyecto de ley que me parece que es interesante, nos plantea la posibilidad de mirar esas relaciones que existen dentro del sector comercial, dentro del sector mercantil, y sin duda alguna este proyecto de ley puede convertirse en una herramienta importante para ¿quiénes? Para aquellos actores de la economía popular y solidaria, para aquellos sectores de microempresarios, y me parece importante también incorporar, conforme lo planteaba el colega asambleísta, el compañero asambleísta Lenin Mera, con relación a los sectores agroproductivos. ¿Por qué? Porque es evidente que tenemos una relación de poder en la cual el que tiene la sartén por el mango precisamente es el más grande. Es el sector empresarial, la gran industria, la gran empresa, los grandes sistemas de comercialización, las grandes cadenas de comercialización. Y al final del día, lo que termina pasando bajo esa relación de poder es que ese pequeño productor, microempresario, agricultor, campesino o inclusive artesano, se somete a las reglas del juego planteados por los grandes sistemas de comercialización. Y de alguna u otra forma, quienes terminan imponiendo los sistemas de pagos y los tiempos para poder pagar esas facturas, por lo general lo termina imponiendo el que tiene el sartén por el mango. Y de alguna u otra forma, este proyecto de ley contribuye para poder equilibrar esas relaciones de poder. Por ese lado, me parece que es importante el planteamiento que se recoge a través de estos artículos, son 12 artículos. Sin embargo, quizás como unos aportes para la propia comisión, para la propia asambleísta ponente, tiene que ver precisamente con el artículo 9, la indemnización, el pago de indemnización por parte de las entidades públicas. ¿Y por qué traigo a colación este tema de las entidades públicas? Porque es usual, y más aún en estos últimos años, en el cual determinadas instituciones públicas que hacen la contratación de bienes y servicios, al final del día terminan incumpliendo con los pagos, no solo a los micros, sino a los medianos e inclusive hasta a los grandes. Y eso se presta para la corrupción dentro del sector público. Entonces ahora, si ustedes revisan los últimos casos de corrupción en los últimos años, tienen que ver precisamente con el pago de facturas por los gobiernos locales, municipales, provinciales y por el gobierno nacional. Si no, pregunten cómo se pagaban las facturas en Petroecuador y toda la cadena de corrupción que estaba atrás del señor Celi, de la Contraloría General del Estado, su entorno familiar. Si no, pregunten qué es lo que está pasando dentro del sistema o dentro de la empresa CENEL y las facturas que están detrás y pendientes a proveedores. Si no, preguntemos qué es lo que está detrás de las facturas y los pagos pendientes del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Y así por el orden. Si no, preguntemos qué es lo que está detrás del pago de aquellas facturas pendientes en el sistema de salud pública, en el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, ¿qué es lo que está detrás? Detrás de eso precisamente están las mafias enquistadas para poder darte haciendo el favor de pagar una factura. Y se tendrán que quedar seguramente con un porcentaje. Y es por eso, señora Presidenta, encargada de la sesión, que me parece importante, si bien es cierto aquí se plantea en el artículo 9, el pago de indemnización por parte de las entidades públicas. Y ahí me parece que el procedimiento tiene que ser lo más expedito posible. Aquí se plantea la posibilidad, o a través de la retórica, a través de lo que está establecido en este artículo, sí se establece la obligatoriedad de poder pagar a tiempo a esos proveedores. Pero yo creería que sería mucho más efectivo tratar de incorporar un procedimiento expedito que nos permita darle fluidez dentro de ese procesamiento en el sector público y que le permita al final del día a ese contratista, a ese pequeño, mediano y grande
contratista del Estado en sus diferentes ámbitos, desde el gobierno nacional hasta los gobiernos locales. En mi provincia, en la provincia de La Suay, hay un municipio local, el de Cantón Camilo Ponce Enríquez, que les está debiendo X millones de dólares y tampoco es que le importa mucho pagar a esos proveedores. Es más, está diciendo, si quieren, demándenme, aquí la autoridad soy yo. Entonces eso no se puede permitir, pues. Porque al final del día, detrás de esas cadenas de pago seguramente estarán sectores que tienen que ver con la construcción, si es obra civil, estarán familias que no reciben sus remuneraciones y se va retrasando toda la cadena de pagos. Eso por un lado. Y por otro lado, quizás algún aporte tiene que ver con el rol que juega la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Porque precisamente aquí hay una instancia que tiene que velar por el equilibrio que tiene que existir dentro de los mercados, dentro del sistema comercial, dentro del sistema mercantil. Y me parece que ahí, en este proyecto de ley, podría caber muy bien darle ciertas atribuciones, ciertas competencias a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, precisamente para hacer efectiva esa relación de poder que existe entre los grandes sectores empresariales, comerciales y los pequeños. Porque ningún pequeño, al final del día, por más que exista este instrumento jurídico, va a querer pelearse con la persona con la cual hace negocios permanentemente. Entonces tiene que haber una entidad de fuera que pueda velar por esa relación comercial. Si yo soy un pequeño, un microempresario, y le estoy vendiendo a una gran cadena de supermercados y al final del día se pasan de los 45 días que está establecido en la ley, ¿quién va a velar por mí? Claro, yo puedo hacer valer mis derechos en función de esta ley, pero el día en el cual yo hago velar esos derechos, simplemente el grande me deja de comprar, porque él es el que tiene la sartén por el mango. Entonces tiene que venir otra instancia de fuera para que pueda vigilar esas relaciones de carácter mercantil, de carácter comercial, que nos permita de oficio poder llevar adelante los procesos sancionatorios o los procesos que permitan velar para que se cumpla esta ley dentro de los plazos que están establecidos, 45 días en el segundo año y 30 días en el primer año. Me permito plantear ese tipo de observaciones. De ahí, por lo general, digamos, nosotros estamos convencidos de que el sistema de economía social y solidaria es uno de los sistemas que puede generar un mejor equilibrio dentro de los sistemas económicos y sobre todo nos permite a aquellos pequeños sectores poder salir adelante, aquellos pequeños sectores de la economía, aquellos microempresarios, aquellos sectores artesanales, aquellos sectores agropecuarios, que son los pequeños dentro del encadenamiento productivo. Y digamos, nuestra visión, nuestra noción, nuestra visión, nuestros principios siempre estarán acordes a poder impulsar, a poder apoyar a aquellos sectores de la economía social y solidaria. Adicional a eso, una reflexión que también es de fondo. Cuando una de las problemáticas que tenemos en el país tiene que ver con la falta de empleo, con la reactivación económica, aquí cabe la duda y sobre todo un interrogante para las autoridades. ¿Esta ley debería impulsarse? Sí, sí debería impulsarse. ¿Por qué? Porque nos permite tener mejores condiciones del mercado, pero sobre todo nos permite reactivar aquellos sectores que generan el empleo en el Ecuador. Si ustedes se fijan, 7 de cada 10 empleos en el Ecuador provienen del sistema de economía social y solidaria, de los pequeños agricultores y campesinos, de las microempresas, de las pequeñas y medianas empresas. 7 de cada 10 empleos dependen de ahí, 2 de la gran industria y 1 del sector público. Así está compuesto el empleo en el Ecuador. Entonces, si es que queremos desarrollar empleo en el país, necesitamos apuntalar precisamente el sistema de economía social y solidaria, con reglas claras, con procesos y procedimientos expeditos, que es lo que se debería incorporar dentro de este instrumento jurídico. Finalmente, Presidenta, me parece que es un proyecto de ley importante, interesante para el país y por lo tanto debería aprobarse este proyecto y sobre todo comprometernos con el sector de la economía social y solidaria a través de este sistema que busca regular los pagos a través de este instrumento jurídico. Esa es mi intervención, señora Presidenta. Muchas gracias.